Los Juegos del Hambre es un libro que definitivamente marcó muchísimo a un montón de personas. A mí personalmente fue pues, uno de los libros que más me marcaron creciendo. Entonces decidí revisar años después de haberlo leído originalmente si pues lo que trata y lo que tiene adentro todavía se mantiene y es realmente tan bueno como lo creí en esos años. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Como dije, Los Juegos del Hambre de Susan Collins, junto con los otros dos libros de la trilogía, marcaron la vida de muchísimas personas de alrededor de mi edad, personas que por el momento seguimos algo jovencitas, aunque ya tal vez no tanto, pero incluso se puede decir que marcó tanto nuestra generación que hay estudios o hay inicios de hipótesis que hablan de que nuestra generación está tan envuelta en tantos problemas sociales, en tanta denuncia de problemas sociales, específicamente, o tal vez no específicamente, pero contribuyendo que crecimos leyendo esto, distopías juveniles, ya sea los Juegos del Hambre u otras como qué sé yo, Divergente o cosas por el estilo. Entonces que crecer con esta perspectiva, que crecer con la imagen de una revolución, un personaje que busca hacer el cambio, nos está influyendo para nosotros también buscar el cambio en la vida real. Obviamente eso es un poco complicado de investigar porque evidentemente también somos una de las primeras generaciones en tener literalmente la información de todo el mundo en la palma de la mano y enterarnos cualquier injusticia que se dé incluso a medio mundo de distancia a segundos de que pase. Pero sí es cierto que pues el libro este tiene mucha influencia en lo que fue nuestro crecimiento. Entonces, ¿será que los Juegos del Hambre sigue siendo tan impresionante 10 años después? Y ya lo digo ahorita preliminarmente, sí, sigue siendo bastante increíble, sigue manteniéndose con bastante vigencia y con bastante carne también. Obviamente se le notan un poco las costuras a ciertas partes, con diálogos que no tienen del todo sentido, o reacciones de personajes a ciertos eventos que no tienen del todo sentido otra vez, pero como digo, a final de cuentas es un libro y las cosas, pues nada es perfecto. Entonces, estas costuras no son algo que rompa la historia ni que rompa absolutamente nada, por lo que, pues como digo, no tienen realmente un peso muy fuerte. Lo que más o menos se podría considerar que tiene como defecto el libro es que, pues por ejemplo, se podría considerar que es una historia que en vez de promover el cambio es simplemente un agente narcotizador. ¿A qué me refiero con esto? Pues que básicamente en este libro, teniendo en cuenta solo este libro, y ahí está como el tema de la cuestión, que si Katniss y Pita pudieron pues enfrentarse o confrontar el Capitolio, pudieron no seguir sus órdenes y pudieron contradecirlos y todo eso, pero al final de cuentas no están haciendo ningún cambio significativo para el resto de la población, solamente hicieron algo para ellos salvarse su vida individualmente, que está bien y todo, pero se queda allí. Entonces únicamente tiene como la estética de querer un cambio. Solo tiene ese discurso de sí, buscar el cambio, Panem está haciendo las cosas mal, no sé qué, nos están explotando, es injusto y bla bla bla. Sin que realmente haya un cambio significativo, sino solo uno individualizado a las personas que pues son los protagonistas del libro. Evidentemente, eso es si viéramos el primer libro solo, porque a medida que avanza la trilogía, pues la revolución sí que pasa y sí que cambian las cosas, por lo que ese pecado que podría tener el libro desaparece si miramos la historia en general. Y personalmente, pues evidentemente cuando lo leí hace unos como 10 años, lo que principalmente me llamó la atención fueron los juegos y la lucha entre los tributos, porque evidentemente era un niño joven que pues le enseñaron que la violencia era lo más divertido del mundo. Entonces eso fue mi enfoque, pero ahora que lo volví a leer,
hay una cosa que me gustó muchísimo más que lo que me gustó la violencia la primera vez que lo leí, y es la forma en la que el libro constantemente nos recuerda quién es el verdadero enemigo. Ya esto es bastante en la parte más social de la historia, pero muchas veces, como me pasó a mí leyéndolo originalmente, cuando nos enfrentamos a historias de este estilo, terminamos considerando los enemigos a las personas que directamente son un peligro para el protagonista, como pueden ser el resto de tributos, Cato, la comadreja, etcétera, etcétera. Son fácilmente vistos como el enemigo porque son las personas que tienen más factible hacerle daño al protagonista. Pero los Juegos del Hambre hace un excelente trabajo, en mi opinión, en dejarnos muy, muy, muy claro quién es el verdadero enemigo de la historia. Primero, dentro de la arena, con Katniss recordando constantemente que las personas, que los tributos que están con ella, no son villanos, son víctimas igual que ella. Esto evidentemente no pasa a lo largo de toda la historia, porque si alguien te está persiguiendo con una lanza y está a punto de matarte, evidentemente lo vas a ver como un peligro y como un enemigo porque tu vida está en peligro. Pero al momento en el que Katniss tiene un tiempo para estar tranquila, para revisar sus cosas, para preparar comida, para simplemente sentarse y respirar, inmediatamente recuerda, ellos pueden poner en peligro mi vida, sí, pero ellos no son mis enemigos. El enemigo es alguien más. Y eso es lo que me parece brillante, porque primero que nada, no solo con los demás tributos lo hace y mantiene constantemente el recuerdo de que no son ellos el enemigo. Es Panem, es el sistema, es la razón por la que ellos tienen que estar allí. Y lo que me parece más interesante todavía es que no solo lo hace con los tributos. De regreso en el distrito 13, ¿era 13 o 12? No puede ser que me acuerde de esto. De regreso en el distrito 12, lo hace también con otras personas, como pueden ser los guardias de la paz, los peacekeepers o como sea que se llamaban ahora, que los ve y evidentemente pues sabemos que el Estado tiene el monopolio de la violencia y los agentes de paz o la policía son los elementos de la violencia que controla el Estado y todo eso que se usa para oprimir al pueblo. Katniss lo ve, pero al mismo tiempo recuerda que sí, eso puede ser, pero no es un problema individual. O sea, ese agente de ahí no es mi enemigo directamente. Obviamente, pues, como no es un tema individual, hay gente mala y hay gente buena. Entonces, Katniss lo ve y nos lo recuerda constantemente de que en casa me dejan salir, en casa no hay problema que haga esto, en casa no es constantemente que se mate gente y que se castigue públicamente a alguien. Nos deja claro que otra vez, esas personas que muy claramente pueden ser nuestros enemigos no son directamente, porque esto no es un tema individual. Y también lo hace con otra escala que es también interesante y es con los ciudadanos del Capitolio, que evidentemente si nos ponemos a pensar, bueno, puede que los enemigos de Katniss no sean los demás tributos, porque son también víctimas del mismo problema social. Ok, puede ser que tampoco sean los agentes de la paz, porque al final de cuentas ellos solo están siguiendo normas y están trabajando bajo un sistema injusto, pero al final de cuentas, pues no es problema suyo, ellos no tienen injerencia sobre la ley que tienen que imponer, por lo que, pues bueno. Entonces, ¿qué haría? Bueno, el Capitolio. Del Capitolio es de donde salen todas estas ideas. Pero incluso con esas personas, al menos los ciudadanos comunes y corrientes, Katniss nos hace empatizar al menos un poquito, porque nos hace ver cómo ellos, obviamente a diferentes escalas, sufren también por esta injusticia. Obviamente, cuando digo diferentes escalas, es que no es nada comparable lo que sufren los distritos a lo que sufre un ciudadano del Capitolio, pero que aún así hay algún tipo de sufrimiento y no nos los plantea como enemigos.
Effie Trinket no es enemiga de nadie. Ella solo está emocionada de ver las cosas y de ser exitosa en algún momento de su vida. Igual pasa con los diseñadores. No son gente mala. Igual pasa incluso con los espectadores de los juegos. Muchas veces nos deja claro Katniss que los juegos son simplemente un narcótico. Bueno, para los distritos son una forma de opresión, para el Capitolio es un narcótico. Es algo para mantenerlos entretenidos, no sé qué, no sé cuánto, para que crean que todo está bien, para que tengan algo que los distraiga. Cómo funcionaban las peleas de gladiadores en Roma. Era simplemente algo para entretenerlos y listo. Evidentemente en el segundo libro, creo, con el tercero ahorita no recuerdo, esto nos lo dejan más claro cuando Katniss conoce al personaje que se cambia a un tigre, ahorita no recuerdo porque esos no los he releído, que empatiza, que ve cómo sufren estas personas con estos cambios tan drásticos que tiene el Capitolio. Incluso con la parte de las apariencias también nos deja claro que las personas realmente no están viviendo, son más narcótico que vida, solo están ahí. Entonces, obviamente pareciera un poco complicado porque no nos está dejando con enemigos claros, pero es que esa es la cuestión. Los enemigos usualmente no son personas individuales, son sistemas. Incluso la cabeza de ese sistema puede no ser un enemigo directo, porque es el sistema. Entonces, por eso es que hubiera pecado muchísimo el libro si lo hubiera dejado solo como una historia de salvación de estos dos y no como lo que pasa eventualmente, que es atacar ese sistema directamente, no solo a las personas. Por lo que, pues sí, eso es básicamente lo que puedo ver o lo que me parece, las razones por las que me parece que los Juegos del Hambre siguen manteniéndose bastante sólido incluso a los ojos de un adulto, con ojos un poquito más críticos de cuando lo leímos cuando éramos adolescentes. Y pues sí, entonces los Juegos del Hambre 10 años después todavía aguantan. Si les interesa que me relea también los otros dos libros para hacer un análisis más general de toda la historia y no solo centrarme en un libro que evidentemente está incompleto, déjenmelo abajo en los comentarios y apoyen este video. También recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, Twitter e Instagram. Pero nada, muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente.